Buenos días a todos nuestros seguidores del podcast Educar para Transformar. Hoy tenemos una simulación de un caso clínico de una junta de bioética, de un caso simulado basado en algunos hechos reales. Y nos acompañan dos médicos, el doctor Omar Cuellar, psiquiatra, y el doctor Eugenio Ferro, también psiquiatra. Doctor Eugenio, cuéntenos un poco de qué se trata este caso. Bueno, esta es una paciente femenina de 37 años quien desde muy corta edad empezó a tener síntomas depresivos, luego presentó un episodio maníaco configurando un trastorno bipolar. Ella tiene un predominio de episodios depresivos recurrentes que son muy prolongados y muy incapacitantes. Ha hecho múltiples tratamientos, todos los moduladores del estado de ánimo, antidepresivos todos, antipsicóticos todos. Le hicimos un perfil farmacogenómico para ver cuáles son los fármacos que mejor se le adecuaban a ella individualmente. Es muy adherente a la psicoterapia, terapia interpersonal, y a pesar de todos esos tratamientos, la paciente tiene una depresión refractaria al tratamiento. Sus periodos libres de enfermedad pues son muy cortos y ella tiene un sufrimiento psíquico muy importante y muy incapacitante. Ella en los últimos meses ha manifestado expresamente su deseo de no querer seguir viviendo, ha tenido 2 intentos suicidas graves y ha manifestado su deseo de un suicidio asistido. Bueno, entonces ante esta solicitud, pues vemos que hay algunos principios en conflicto. Por un lado, la autonomía de la paciente, pues su derecho a decidir sobre su vida, sobre este sufrimiento, pero por otro lado tenemos principios como beneficencia o no maleficencia que pues entran en conflicto. Doctor Cuellar, ¿qué nos dice la legislación al respecto de estos casos? Bueno, hay dos cosas. Primero, de lo que habla la legislación colombiana es de la eutanasia, ¿no? Y de la manera como a través de diferentes sentencias, preferiblemente de las altas cortes y de la Corte Constitucional, se ha llevado a la reglamentación de la eutanasia en unos casos muy específicos que están, digamos, con unos criterios puntuales para su eventual ejecución y garantía de una muerte digna. A diferencia del suicidio asistido. El suicidio asistido en Colombia no está permitido, de hecho está penalizado, a pesar de que de manera más reciente algunas sentencias han estado abriendo algunas posibilidades de discusión sobre este tema. Si nos remontamos como a las sentencias más significativas en términos de la eutanasia, tenemos la sentencia 239 de 1997, que esa despenalizó lo que se denominaba el homicidio por piedad en pacientes con enfermedad terminal que dieran su consentimiento. Posteriormente vino la gran sentencia T970 de 2014, que literalmente fue la que le ordenó al Ministerio de Salud y de la Protección Social a reglamentar el derecho a morir dignamente. Vino otra sentencia que también reiteró este derecho a morir dignamente, que fue la C233 de 2021, y el Ministerio en 2021 sacó la resolución 971, en donde reglamenta puntualmente los pasos a seguir para poder llevar a cabo la eutanasia, requisitos que debe cumplir el paciente, el proceso de evaluación por el comité de ética y la obligación además del asegurador, es decir, de la EPS, a garantizar el acceso a esa posibilidad de estudio. Entonces, si partimos de esa base, no es posible, digamos, que acceder a un suicidio asistido porque está penalizado, no está reglamentado en el país. Sí, la eutanasia. Entonces la discusión en ese sentido nos toca es pensarla en términos de eutanasia para poder dar una respuesta a esta solicitud del paciente. Claro, porque aquí lo que me parece que está señalando ella es que con respecto a uno de los criterios de eutanasia es que ella efectivamente sí tiene una enfermedad incurable que produce un sufrimiento, en este caso un sufrimiento psíquico. Ahora, es equiparable el sufrimiento psíquico al sufrimiento físico, porque alguien que tiene un dolor oncológico incurable a pesar de los analgésicos sí podría acceder
pero esta paciente que tiene un dolor psíquico incurable, no. Sí, ahí digamos que en países de avanzada en ese sentido, países europeos ya han legislado sobre la posibilidad de la eutanasia en pacientes con trastornos mentales severos refractarios, porque el dolor psíquico, digamos que puede ser equiparable al dolor físico, ¿sí? En Colombia eso no está estipulado como tal. Sin embargo, nosotros conocemos que también el sufrimiento psíquico crónico deteriorante de una condición de estas características, pues genera un impacto importante en el paciente. Ahora, lo que tenemos que entrar a revisar es si la paciente cumple todos esos requisitos de haber pasado por todas las estrategias terapéuticas que tenemos disponibles en nuestro país. Sí, una cosa que noto es que, por ejemplo, no ha recibido terapia electroconvulsiva. Entonces, ¿qué opina de eso, doctor Ferro? Sí, pues yo le he ofrecido a la paciente la posibilidad de terapia electroconvulsiva, ante lo cual ella definitivamente da un rotundo no. Entonces, pues digamos desde ese punto de vista, no habría cumplido con todos el escalonamiento y el arsenal terapéutico. Ahora, también hace parte de su autonomía no recibir todos los tratamientos que ella esté dispuesta a recibir, ¿no? Pero claramente pues no ha cumplido todos los criterios, las herramientas terapéuticas disponibles, no llenando el criterio. Y ahí el otro tema que también complejiza el caso es que, pues una cosa es en una situación, por ejemplo, de dolor crónico muy incapacitante o en una circunstancia oncológica muy dolorosa, pero en la depresión mayor tenemos que el suicidio, pues es parte de, ¿no?, los desenlaces fatales de una condición de estas. Y a veces consideramos que el paciente no está con la capacidad suficiente de juicio crítico para decidir qué es lo mejor para sí mismo. Entonces ahí entra también un poco ese dilema en términos de la verdadera autonomía de esta paciente de decidir sobre la posibilidad de morirse dignamente o si esto forma parte de una complicación de la condición, ¿no? Entraría uno ahí a... Entonces, debido a las dificultades, digamos, todavía normativas y a que no ha recibido un tratamiento que genera muy buena evidencia en depresión resistente, creo que la conclusión sería que por ahora no podemos aprobar esa solicitud. Sí, y el tema, por ejemplo, de lo que decía Eugenio del criterio de incurabilidad, o sea, no podemos hablar de que es una condición incurable porque no ha recibido las instancias superiores de lo que tiene que ver con el tratamiento de la depresión. Por ejemplo, sin terapia electroconvulsiva, unas sesiones suficientes, es muy difícil nosotros poder hablar si sí responde a estas instancias superiores de tratamiento que muchas veces responden cuando los medicamentos y la psicoterapia no funcionan. Bueno, un tema complejo, quedan muchas preguntas, espero que también a ustedes como seguidores les haya quedado esas preguntas y genere reflexiones para la práctica clínica. Muchas gracias a todos por participar en este programa. Muchas gracias. Muchas gracias.